Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en este programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Les saluda Eugenio Regidor de la Dirección de Comunicación y Mercadeo de este colegio. Hoy me acompaña la Máster Evelyn Villarreal, coordinadora de investigación del Informe Estado de la Justicia, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, un enorme saludo, muchas gracias por el espacio. Vamos a conversar con doña Evelyn, que ingresó, ¿qué fue? En el 98 al programa. Sí, hace rato. Y ya te he hecho un poquito de trabajo diferentes, en diferentes campos. Estuvo en el tercer y cuarto informe del Estado de la Nación, estuvo con el tema de la calidad de la democracia y está como coordinadora de investigación en el informe del Estado de la Justicia. Queremos conversar de este tema, que nos parece que ha sido importante y que la gente lo conozca con mayor profundidad. ¿Cómo surgió esta iniciativa de hacer el informe del Estado de la Justicia? ¿Cuántos informes llevamos? Un poquito de historia. Claro, esto inició cuando era presidente de la Corte el señor Luis Paulino Mora Mora, y ellos tenían la intención de crear un observatorio de la justicia. La Corte quería que existiera una instancia independiente fuera del Poder Judicial que le hiciera seguimiento a ciertos temas. Entonces fue cuando se acercaron al programa Estado de la Nación, que además siempre incluía dentro de sus informes del Estado de la Nación anuales una sección de evaluación del Poder Judicial, de cómo estaban los grandes indicadores, ¿verdad? De casos centrados, casos salidos, duraciones. Eso siempre se incluía dentro del capítulo de democracia del Estado de la Nación. Así que básicamente la propuesta de don Luis Paulino era ampliar esa sección, que le diéramos cobertura a más temas y demás con mayor profundidad. Así surgió el convenio que tenemos en este momento, el programa Estado de la Nación, con el Poder Judicial para la elaboración de estos informes. Implican sobre todo la generación de información inédita, de la creación de datos inéditos, que sea una línea de investigación que atienda los principales problemas del Poder Judicial, pero con base en información, ¿verdad? Que dé diagnósticos basados en evidencia, que sirvan además para la toma de decisiones. Entonces, nosotros decimos que esta es una investigación participativa y aplicada. Participativa porque dentro del proceso de investigación se involucran a distintos actores del área de justicia en muy distintos momentos, ¿verdad? Después podemos hablar un poquito de la metodología, pero también aplicada porque es sobre problemas reales, ¿verdad? O sea, cosas que le estén molestando al Poder Judicial, qué está pasando en tal tema, por qué no avanzamos en el tema de mora, de duraciones. Entonces ahí metemos como la sonda a profundidad, levantamos información, hacemos análisis para brindarles, digamos, un mejor diagnóstico. Es para ellos, para el Poder Judicial, pero también es para la ciudadanía, ¿verdad? Es un informe que también cumple una función de petición y rendición de cuentas, porque el Poder Judicial, como cualquier otra institución pública, está llamado a dar cuentas de lo que hace con los recursos públicos, a dar cuentas de su desempeño en todas las funciones que le han sido encomendadas. Entonces este informe sirve también para decir, bueno, cómo está el Poder Judicial cumpliendo con todas esas cosas. Ha habido en el pasado y también recientemente algunas críticas al Poder Judicial. Este informe, por supuesto, ayuda más bien a ver dónde están los puntos fuertes, los puntos débiles. Hablando precisamente de la metodología, ¿cómo es que se elabora para que la gente tenga como un marco de referencia? ¿Qué limitaciones han tenido en el primero y posteriormente? ¿Si han hecho algún cambio o han tenido que adecuar la manera en que hacen el levantamiento de datos? Coméntenos un poquito. Sí, claro. Bueno, la metodología que se sigue es la que se aplica en todos los informes que hacemos en el programa Estado de la Nación. Entonces, empezamos siempre con una consulta temática. Le preguntamos a los sectores que están involucrados en justicia cuáles son los énfasis que deberíamos tener en cada uno de los informes.
los informes cambian de tema, ¿verdad? Esto es muy importante señalarlo. Ya llevamos 2 informes y en cada uno hay temas distintos. Ahora estamos elaborando el número 3 que también trae nuevos temas. Entonces, para señalar cuáles informes investigar, no soy yo que lo decide ahí en mi escritorio, ¿verdad? Sino que hacemos toda una consulta. En la última consulta, por ejemplo, circulamos un cuestionario en línea que lo llenaron casi 1000 personas. La mayoría, como 800 de esos eran funcionarios judiciales, pero también lo pasamos a bufetes de abogados, lo pasamos al colegio, lo pasamos a distintos actores que quieran sugerirnos temas. De ahí se sistematiza todos los consejos, las sugerencias que nos dieron de temas y se sacan los temas más solicitados, por decirlo así, ¿verdad? Como el top 3 de cuáles eran los temas que más a la gente le interesaría. En cada uno de estos temas se crean equipos de investigadores, ¿verdad? Especialistas en la materia. Una de las limitaciones, para adelantarme un poco a esa pregunta, es que en el país hay poca tradición de estudios judiciales. Me refiero, digamos, a estudios más interdisciplinarios, porque lo que uno encuentra muchísimo son estudios de derecho, ¿verdad? Desde jurisprudencia, digamos. Jurisprudencia, análisis de un caso, de una sentencia, doctrina, ¿verdad? Mucho la parte teórica, pero no hay mucha interdisciplinariedad, ¿verdad? Usted no ve muchas cosas estadísticas o de sociología jurídica, inclusive hay antropología jurídica, hay geografía jurídica, ¿verdad? Pero aquí todavía estamos en pañales en esos temas. Entonces una gran limitación es justamente crear los equipos de trabajo, porque a veces no hay nadie que haya estudiado el tema. Tenemos que hacer más bien como inducción y una motivación a investigadores que se relacionan de cerca con algo, pero no necesariamente expertos, ¿verdad? Entonces esa es una de las limitaciones que nos ha tocado crear una comunidad de investigadores alrededor de estudios políticos. Y se va desarrollando, agarrando experiencia. Sí. Bueno, ya después en esta tercera ronda que ya llevamos, ya hemos consolidado como ciertos equipos, pero bueno, igual vienen otros nuevos. Cuando ya creamos los equipos, estas personas empiezan a trabajar muy de cerca con el Poder Judicial, porque la mayoría de nuestros datos provienen de ellos, por supuesto, y son datos primarios, o sea que, qué sé yo, son muestreos de expedientes, por ejemplo, que tiene que ir un equipo a muestrear expedientes a juzgados, o son bases de datos crudas que nos entregan y tenemos que limpiarlas y procesarlas. Entonces, ahí hay una relación muy cercana con todas las personas que producen información del Poder Judicial y nuestros equipos de investigación. Hay una fase de consulta que es una fase participativa crucial para nosotros, en donde los investigadores presentan sus resultados iniciales, como decir los borradores, y se someten a la crítica de especialistas, de funcionarios del Poder Judicial, de otros funcionarios públicos, para que le den realimentación a esos informes de borrador, que les sirvan para dar un balance. Esos talleres nos sirven montones porque nos dan guías y luces sobre todo interpretaciones, porque nosotros podemos tener los datos, pero el dato no habla solo, ¿verdad? El dato hay que hacerlo hablar. Y ver las tendencias. Exacto. Entonces esas interpretaciones salen mucho de estos talleres que la gente nos dice, no, esto va por aquí, esto es por tal cosa, esto sucede por otra cosa, ¿verdad? Y ayudan muchísimo a tener un balance adecuado en los trabajos finales. Y bueno, ya luego entregan sus trabajos finales. Nosotros en el Estado de la Nación hacemos la edición final. O sea, esto es escribir el informe, porque el informe es muy distinto a los productos que entregan los investigadores, ¿verdad? El informe tiene 200, 300 páginas y nosotros recibimos 3000 páginas de papers de investigadores. Entonces es un trabajo de síntesis que ya se hace ahí a lo interno del programa y bueno, y luego se publica y se trabaja mucho en difusión. Eso sí, para nosotros es muy importante que la gente lo conozca, lo use. En la edición pasada del Estado de la Justicia fuimos a presentarlo a los 15 circuitos judiciales
para llevarlo, digamos, fuera del Valle Central, no solo que quede aquí. Se hacen muchos materiales educativos, materiales didácticos, no solamente el informe, sino que se hacen artículos pequeños, blogs, carpetas de prensa para los periodistas, presentaciones en PowerPoint, bueno, otras formas, digamos, de accesar la información que no sea solamente leer el informe. Así que, y todo esto está ahí disponible en nuestra página web. Para nosotros, precisamente, la idea es apoyar esta difusión aquí con este programa. Pensaba, el sistema del Poder Judicial es grande. ¿Cuánta gente? Por un lado, acceder a los documentos y visitarlos, que ya tiene, pues me imagino, su trabajo, la cantidad de departamentos y secciones, etcétera, requiere de mucha gente. ¿Cuántas personas están involucradas en un estudio como este, desde el Estado de la Nación y luego la contraparte en el Poder Judicial? Son mucha gente. Nosotros, digamos, el equipo como con los investigadores, a ver, tal vez andamos en este momento que estamos haciendo el tercer informe unas 20 personas, el equipo de investigación. Del lado del Poder Judicial tenemos un montón de contrapartes casi en todos los departamentos, en gestión humana, porque además una cosa que hace el informe es que no solo ve la parte jurídica, sino que también ve la parte administrativa. Entonces nos toca ver temas como recursos humanos, de presupuestos, de sanciones internas, por ejemplo. Entonces en cada uno de estos departamentos tenemos gente que nos ayuda a recopilar esta información. Pero una cosa que sí es importante aclarar es que el Estado de la Justicia no hace una fotografía completa del Poder Judicial, porque eso sería imposible. Es imposible. Es muy complejo, como usted lo acaba de decir, es enorme, nosotros decimos que incluso eso no es una institución, son muchas instituciones, es un conglomerado de instituciones que comparten una misma jerarquía. Pero usted ahí tiene a la Defensa Pública, al Ministerio Público, al OIJ, a la Escuela Judicial, ¿verdad? Entonces no podríamos hacer una fotografía de todo lo que están haciendo todos los entes y qué está pasando. Lo que nosotros optamos es por ir haciendo una selección de temas puntuales y con cada informe ir corriendo un poquito más la frontera de qué conocemos del Poder Judicial. Pero son temas selectivos, o sea, es digamos, incluso, por ejemplo, hicimos un trabajo sobre el OIJ, pero no es sobre todo el OIJ, era específicamente sobre los mecanismos de control que tiene el OIJ para garantizar que sus agentes hagan su trabajo, digamos, correctamente. Entonces, incluso no nos da la vida, ¿verdad?, para hacer todo lo que hace el OIJ en sus diferentes direcciones y así con todos los temas. O sea, vemos cosas, no sé, por ejemplo, en la materia penal, que nos hemos metido mucho, pero se ve por áreas, ¿verdad?, por este tipo de delitos. Vamos a hacer un muestreo sobre un tipo de delitos específico, porque no podríamos hacer para todas las materias, todos los circuitos. Es bien complicado. Y los dos primeros informes, ¿cuáles fueron los temas a los que dieron mayor énfasis? Bueno, en el primer informe, en el primer informe se publicaron 8 capítulos, entonces eran 8 temas distintos, pero ahí se le dio mucho énfasis al tema de modernización judicial. Ese fue uno de los capítulos que fue más revelador, diría yo, ¿verdad? Nos contó la historia de lo que ha sido la modernización judicial desde el 90, que se viene hablando de este tema de reforma judicial. Ya hemos tenido 3 olas reformistas, ¿verdad? Lo que se hizo fue recopilar todas las acciones, porque eso no estaba sistematizado en ningún sitio, todas las acciones que el Poder Judicial denominaba modernización judicial. Entonces se tiene un inventario completo y empezamos a ver que eso se comportaba como por olas reformistas le llamábamos. Hay una primera ola en los 90 muy dedicada al tema penal.
una segunda ola que más bien se metió a temas novedosos, como por ejemplo ahí vino lo de género, todo el tema de impulso de género dentro de la Corte. Se crearon una serie de comisiones como la de transparencia, empezaron a meterse este tipo de temas. En la tercera ola, que es la ola, digamos, más reciente tal vez, lo que se está tratando de hacer es más hacia la apertura de la institución. Temas como participación ciudadana, como justicia abierta, o sea, involucrar más a la ciudadanía en la gestión de la institución. Y también en el primer informe hubo una cosa que complementa muy bien esto, que es un capítulo histórico, que no existía. Cuando empezamos el Estado de la Justicia empezamos a ver si había una historia del Poder Judicial, para ver cómo había llegado a ser lo que es ahora, porque no siempre ha sido esta institución robusta que vemos hoy en día. Y nadie había escrito la historia del Poder Judicial. Entonces, un historiador con un equipo buenísimo se metió a ver archivos históricos, presupuestos, plazas, ¿verdad?, para hacer la historia del Poder Judicial en el siglo pasado. Vamos a hacer una pausa, doña Evelyn, y seguimos hablando del primero y del segundo. Y a ustedes los vamos a dejar con una interesante noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya regresamos. Andrea y yo nos casamos en 1989. Tuvimos 3 hijos maravillosos. Juntos pudimos comprar nuestra casa en las afueras de San José. Inmediatamente acudimos al notario y así garantizamos su protección de por vida. Yo le aconsejo a todo el mundo que proteja a los suyos con el patrimonio familiar. Consulte a su abogado o notario de confianza, quien protegerá su patrimonio familiar. Continuamos con el programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con la máster Evelyn Villarreal, coordinadora de investigación del Informe de Estado de la Justicia. Ella es profesora universitaria de Metodología y Política Centroamericana, máster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica. Con ella estamos conversando sobre el Informe del Estado de la Justicia y hemos hecho al principio un poquito de historia. Estábamos conversando en el bloque anterior sobre el primer informe del Estado de la Justicia y qué temas tocó, y vamos a continuar hablando de ese tema con doña Evelyn. Sí, bueno, les contaba que el primer informe estuvo hablando de las olas reformistas, también tiene capítulos relacionados con la materia penal y laboral. Esas eran las 2 materias en que nos centramos, y tiene unos capítulos interesantísimos para mí, que son sobre la judicialización de la política. ¿Verdad? No sé si ustedes han escuchado ese término que está muy de moda, como la toma de decisiones que antes se hacían en órganos políticos se traslada para las cortes. Y las cortes, los jueces constitucionales o jueces ordinarios son los que tienen que fallar políticas públicas del país, ¿verdad? Entonces hicimos un acercamiento a ese tema con un par de temas, con la salud, ¿verdad?, que son los recursos de amparo que llegan a la Sala Constitucional, cómo a través de esos recursos de amparo la Sala influye en la política de la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Y otro capítulo que hicimos fue sobre las consultas previas que tiene que hacer la Asamblea Legislativa a la Sala Constitucional cuando va a aprobar una ley, ¿verdad? Algunas son obligatorias, algunas leyes, otras son porque los diputados piden que la Sala se pronuncie, ¿verdad? Entonces, y ese ha sido un mecanismo que ha causado mucha tensión entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. Entonces nos metimos a estudiarlo de fondo. Interesantísimo, porque se critica mucho a veces el traslape de las funciones entre uno y otro, o el irrespeto a cada uno de los poderes, por ejemplo. Sí. Una cosa que tiene el Estado de la Justicia es que en algunos temas hemos ayudado a desterrar mitos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, antes se decía mucho, y los diputados decían que era la Sala la que obstruía el proceso de elaboración de leyes, porque duraba mucho. En ese informe nos dimos cuenta que la Sala
dura en promedio 24 días para dar su respuesta a la Asamblea Legislativa. Es súper eficiente, ¿verdad? Y entonces no hay y la Asamblea Legislativa dura en promedio, ahora está durando 700 días para aprobar una ley en promedio. Entonces esos 24 días no explican jamás el retraso de la Asamblea Legislativa. Sí, la ventaja es tener la información a mano. Exactamente. Y no una percepción. Exacto. Entonces, bueno, usted cree eso porque usted lo vio en un caso, tal vez lo vivió en un caso, pero cuando le dicen es que no es solo su caso, vea toda la información de los 600,000 casos que le llegan al Poder Judicial todos los años, ¿verdad? Entonces ya ahí cambia la perspectiva. En el segundo informe nos metimos en el tema de gobierno judicial, que ese es una de las áreas de mejora definitivamente de la institución. Es un poder judicial que tiene una estructura de gobierno del siglo pasado, pensada para una institución muy pequeña. Más pequeña, claro. ¿Verdad? El siglo pasado tenía 2,000 funcionarios, más o menos, en los 90s. Ahora tiene 14,000 funcionarios. Entonces, ya esa estructura no da, ¿verdad? No da para la toma de decisiones eficiente del conglomerado judicial. Volvimos a ver temas penales también en el informe pasado, en este caso más que todo el tema de sentencias condenatorias versus absolutorias, cuántas personas van a prisión efectiva ahora. Eso era porque estaba en aquel momento la crisis de hacinamiento penitenciario, entonces queríamos saber, bueno, qué había provocado esa crisis. Hicimos también otros capítulos más políticos, uno de nombramiento de magistrados, que es un tema clave para la institución, para la institución y para la democracia del país, ¿verdad? Cómo se nombran estas personas, estas 22 personas que tienen un poder enorme sobre nuestros derechos, ¿verdad? Sobre cómo se tutelan nuestros derechos sobre una institución tan grande y tan importante como el Poder Judicial. Entonces nos metimos en toda la parte de nombramientos, cómo se han hecho, quiénes, qué perfiles de personas se han elegido, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso eso es nada más como para darles el menú, ¿verdad? De lo que hay. Ojalá invitarlos a que lo consulten, porque no me daría tiempo de hablar de todos los temas. Entonces, van 2, estamos en proceso con el tercero. Me preguntaba si estos hallazgos que han salido a la luz, digamos, con datos ya duros y diferentes, no son solo perceptuales, sino que están amparados en una investigación seria con resultados que se han consultado en muchas fuentes, ¿han impactado de alguna manera el quehacer del ejercicio de la administración de la justicia en el Poder Judicial? ¿Qué efecto ha tenido este par de informes? Bueno, yo quiero reconocer que este informe, como ningún otro informe del Estado de la Nación, tiene una característica muy especial, y es que tiene asociado a él un sistema de seguimiento. Es un sistema de seguimiento que acordamos con el Poder Judicial, en donde los temas que nosotros investigamos, en cada edición vamos a hacer una actualización de qué dijimos y cómo se ha movido la aguja. Entonces, esto nos facilita, digamos, contestar la pregunta que usted está haciendo exactamente. Mira, si dijimos tal cosa, ¿verdad?, de hace 2 años, ahora qué ha pasado, ha hecho algo el Poder Judicial, está igual, está peor, está mejor, en cada uno de los temas que hemos ido estudiando a lo largo de estos informes. En el informe anterior todavía era muy pronto, ¿verdad?, para ver si la aguja se cambió. Yo pienso que en este tercer informe ahí sí va a ser el informe que nos va a dar mucha más información sobre si el Poder Judicial está haciendo algo
sobre los desafíos señalados. Pero sí ha tenido cosas, y le cuento una muy concreta. Hicimos un trabajo sobre recursos humanos, sobre la calidad del recurso humano del Poder Judicial, en donde se detectó por una firma especialista en estos temas que los perfiles que tenía el Poder Judicial eran inaplicables, porque tenían unos perfiles que pedían demasiadas competencias a las personas, inclusive competencias que eran antagónicas, ¿verdad? Que digamos, si usted es creativo, si usted tiene esa competencia, difícilmente va a ser ordenado. O sea, esas son dos competencias que no se encuentran usualmente en las personas. Entonces ellos tenían en el mismo perfil competencias antagónicas. Esto generó en la Dirección de Recursos Humanos una contratación para que se revisaran de nuevo todos los perfiles y se hicieran perfiles más realistas. Entonces ahí hubo, digamos, un efecto muy directo del estudio nuestro. También se dijo en ese estudio que el Poder Judicial no estaba contratando las mejores personas que salían egresados de las universidades, que le hacía falta hacer mercadeo, ¿verdad?, en las universidades para atraer gente, y el Poder Judicial también actuó en ese sentido y está generando toda una serie de actividades con universidades. Entonces, ese es un ejemplo de algunas cosas en donde depende del departamento muchas veces, ¿verdad? Depende del jerarca del departamento, de con qué actitud se tome la crítica constructiva que hay en el informe y si puede y quiere reaccionar. ¿Para cuándo podemos esperar el tercer informe del Estado de la Nación, ya para ir terminando el El programa? informe saldría a principios del próximo año, estamos planeando en febrero o marzo del próximo año. Sin embargo, yo los invito a que estén ahí más o menos verificando nuestra página web o nuestras redes sociales del Estado de la Nación, porque vamos a ir publicando cosas antes, digamos anticipadamente a que salga el informe todo grande. Algunas ponencias que van a estar listas mucho antes se van a liberar en este año. Por lo menos vamos a tener 3 o 4 productos anticipados al informe, así que estén atentos ahí en el transcurso del año. Pues por supuesto cuente con este espacio cuando tengamos listo el informe y cualquier otro avance para darlo a conocer. Claro, muchas gracias, don Eugenio, muchas gracias. Yo quisiera agradecerle muchísimo a la máster Villarreal por habernos acompañado. Muy importante su presencia aquí. Gracias por sacar el ratito. Gracias por haber venido desde el colegio. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Recuerde que nos puede ver en nuestro canal de YouTube del Colegio de Abogados. También puede vernos todos los miércoles al mediodía por Canal 19, Canal 54 y Tele 1. Los esperamos la próxima semana.